Qué privilegio contar el día de hoy con el ingeniero Iván Ontaneda, fundador de Ecocacao y presidente de la Asociación de Exportadores de Cacao, Necacao. Realmente hablar de este producto, ícono del Ecuador, sello de nuestra identidad, es espectacular. Y qué mejor que hacerlo con Iván, quien fundó hace algunos años su empresa, Ecocacao, y quien es el exportador más grande de este producto. Bienvenido a CEO Talks. Muchas gracias, Alberto. Gracias por esta buena invitación. Cuando me propusiste tener este diálogo, creo que es importante contar las historias que hay atrás de uno de los productos símbolos que tiene el país, como que es el cacao. Hoy hay mucha gente que vive del cacao, respira cacao y vive cacao. El Ecuador es uno de los productores y exportadores muy importantes y reconocidos a nivel mundial. Háblanos de tu historia. Hablar de tu vida es hablar del campo. Sí, mira, mi familia, yo soy de origen lojano, mi familia Ontaneda es una familia tradicional que ha estado enfocado siempre en el comercio, en la agroindustria, y soy la cuarta generación actualmente de la familia que está dedicada a la agroexportación. Se empezó por allá en los años 70, 60 y tantos, exportando café, el mejor café del mundo en esa época, pues, que era el café de Loja, el café de altura, café de altísima calidad, en donde Ecuador logró reconocimientos importantes a nivel mundial, y lo más importante, posicionarse en las recetas de cafés más importantes del mundo. El Ecuador fue creciendo en café, pues la economía del país se apalancó en aquella entonces en lo que era banano, en lo que era el café. El café era un rubro importante de la canasta de exportación no petrolera, y no era solamente Loja, era Manabí, era Los Ríos, las provincias de la costa que aportaban a este importante sector. Lamentablemente fue creciendo hasta que llegó, pues obviamente, muchos altibajos de mercado internacional. Hubo una sobreoferta mundial de café por allá en los años 85, 87, que hizo que los precios se desplomasen a niveles de 30, 40 dólares por quintal, convirtiéndose en un producto ya sin sostenibilidad. Y obviamente al no tener sostenibilidad y no tener realmente una estructura y lo más importante, un plan para poder apalancar estas situaciones. Cuando hablo de un plan que tuvo que haber sido del gobierno, pero también del sector privado. En ese entonces no hubo esa visión quizás, y lo comenté siendo muy joven. Yo empecé a los 18 años trabajando en Exportador Ontaneda, la empresa más grande del país en aquella época, y empecé a aprender del café, aprender en el campo, aprender en el transporte, en todo lado, y ahí fue que me convertí en exportador a los 21 años, cuando dije a mi familia, quiero mi empresa propia. Y me retiré y formé y fundé Ecocacao, Ecocafé. Ecocafé. Ecocafé porque éramos exportadores de café. Y por allá fue en el año 91, 92, y muy prontamente nos convertimos como Ecocafé en las principales empresas exportadoras de café del país. Incluso abrí operaciones en Colombia y busqué internacionalizarme. Era muy joven, pero realmente siempre fui muy inquieto y con la visión creo que adecuada para poder crecer en este negocio. Y siendo tan joven, tengo una anécdota, que estando en la Asociación de Exportadores de Café, con los grandes cafeteros, obviamente gente de muchísima más experiencia que yo, tendría 22, 23 años, yo representaba a mi empresa Ecocafé, y con estos grandes personajes les dije, yo veo el negocio del café como una vaca lechera. Todos los que estamos sentados aquí la ordeñamos y todos nos aprovechamos del negocio. Pero ninguno de nosotros le da de comer a esa vaca. Cuidado, se nos muere la vaca. ¿Y qué pasó? El café en el año 98, 2000, empezó una debacle nueva. Ya era producto de la falta de tecnología, cafetales abandonados, etcétera, etcétera. Y con muchísima pena, déjame decirte algo, que el Ecuador dejó de exportar 1,5 millones de sacos, que fue increíble en el año 93, 94, y hoy la realidad del Ecuador es que ya no es exportador de café.
Hoy importamos café. El Ecuador produce localmente 200.000 sacos de café. Qué pena cuando nuestro café yo siempre lo digo afuera, yo Hoy, soy cafetero. A mí me encanta el café, nazco, tomo muchísimo café. Y bueno, pero esa es la historia del café con mucha pena, Alberto. Cuando no se hacen las cosas correctas, cuando no se invierte, no se innova. No hay planificación. No hay planificación, se decae. Ahora se cae, tarde o temprano. Entonces, tú diste el salto a... De ahí, pues, cuando percibí que, Y era muy difícil estar solo, digamos. Hubo una época importante cuando dije, yo no puedo vivir del pasado ni del romanticismo, porque siempre Ontaneda era identificado con el café. Y yo no podía dejar morir la tradición. Y me costó muchísimo, muchísimo dinero sostener esa tradición y ese romanticismo. Y llega el momento que dices, o me lleva el tigre o tomo una decisión. Claro. Y fue cuando en el año 96, estando en Hamburgo, visitando uno de nuestros principales clientes, conversé con el CEO de una de las empresas más grandes de café del mundo y me dice, el Ecuador murió en café. Ya ustedes no tienen el volumen suficiente y los hemos sacado de la receta. Hoy está Perú, porque Perú ha venido creciendo, Perú sí tuvo planificación, sí tuvo estructura. Una noticia lamentable, pero que me chocó. Salí a un café, pedí un café y tomé la formal decisión de que hasta ese día Iván Ontaneda era cafetero. Y tomé la decisión de regresar y empezar con cacao. El café y el cacao son dos commodities, dos productos que son primos hermanos. En el campo, en los comercios, cuando tú caminas se compra café, se compra cacao. Eso sucede también en el mundo entero. Esa transición no fue tan compleja, pero lo logré hacer. Y bueno, mírame ahora, obviamente el cacao representa todo para mí. Hemos aportado una industria importante, pero siempre queda el recuerdo del café. Y otra anécdota, cuando me presento en algún foro nacional, internacional, digo, Iván Ontaneda mocachino. Mocachino. Me siento un mocachino porque tengo por mis venas corre café, pero en el corazón tengo chocolate, el cacao. Entonces, no puedo negar, esos son mis orígenes y creo que me siento orgulloso realmente de ¿Cuántos dónde años vengo. con tu empresa de Cocacao? Mire, Cocacao tiene más de 20 y pico de años, 25 años. Ha venido con una planificación importante, pero lo principal creo que es que hemos logrado entender la dinámica y la lectura del negocio interno y externo. Cuando tú sabes hacia dónde va un negocio, hacia qué es lo que busca el mercado y qué como empresa yo puedo sumar o puedo innovar para poder ofrecer al mercado el mejor producto en el mejor precio y en la mejor calidad. Y lo más importante, confiabilidad. Yo creo que ese es el sello que tiene Ecocacao. Ecocacao hoy es una empresa líder, como tú lo has mencionado. Este año cerramos con cerca de 27.000 toneladas de cacao, un volumen muy importante, tenemos capacidad, hemos hecho inversiones importantes, siempre estamos innovando, buscando, sumando temas de huella de carbono, estamos viendo temas de innovación en el campo. Y lo más importante, entendimos hace más de 8 años, cuando fui presidente de la ICO, de la International Cocoa Organization en Londres, que ya la industria hablaba de sostenibilidad y de trazabilidad, palabras escasamente nuevas hace 10 años atrás. Y dije, esto debo replicarlo en el Ecuador. O sea, uno de los criterios de sostenibilidad, me refiero a sostenibilidad financiera de negocio en el tiempo, es estar identificando cuáles son las nuevas claves del éxito internacionales, digamos. Mira, yo creo que la sostenibilidad no solo es financiera, la sostenibilidad productiva. Aquí el eje central de esta industria, de esta cadena, es el productor. El productor. El pequeño productor, que en el Ecuador son más de 120.000. Es decir, yo no puedo mirar atrás y no ver la realidad que tiene el pequeño productor. Y cuando la empresa se involucra de manera real para hacer que ese productor sea sostenible, que ese productor tenga los ingresos adecuados y tenga el acompañamiento y la capacitación, te conviertes tú en una empresa sostenible. Eso es parte de tu éxito, el trabajar con el pequeño productor. Acompañándolo. Es decir, no solamente comprándolo, claro, sino no solamente asistiéndolo. no es tu proveedor, sino es alguien con cualquier... Soy un aliado estratégico. Y lo mismo hice para atrás.
Es decir, con las industrias, hoy nos compran las principales industrias del mundo y ellos son mis aliados estratégicos. Siempre les pregunto, ¿quieres que sea tu proveedor, tu supplier o tu aliado estratégico? Porque nuestro modelo de negocio, EcoCacao tiene un modelo de negocio. Un modelo de negocio que, insisto, pienso yo que ha sido exitoso, pero lo más importante es que se sabe adaptar. Cuando tu negocio logra adaptarse a los cambios, que han habido muchísimos en los últimos años, no solo para el cacao, para todos los sectores e industrias, creo que te permite de alguna forma transitar y poder mejorar. Momentos complejos, difíciles los he tenido y muchísimos años atrás, es decir, momentos que yo decía hacía gimnasia bancaria, es decir, buscando financiamiento en un lado, en otro lado. Ese ha sido el grave problema de los emprendedores, de los empresarios en este país. Pero creo que en este momento EcoCacao ha tenido una consolidación importante en la industria que nos ha permitido que otros actores financieros nos busquen, ya no buscarlos. Hacia atrás, ¿cuál dirías que son tus mejores decisiones? Mis mejores decisiones, pienso yo, fue aprender de mi padre, aprender de mi tío, de mi abuelo, de que estoy en un negocio de palabra. Para mí es más importante la palabra que firmar un contrato. Y creo que esa es la esencia mía y de mi familia y la trato de transmitir hacia mis hijos. Qué lindo. La palabra. El cumplimiento de las cosas, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Tú puedes quebrar, pero el que quiebra con palabras se puede levantar. Cuando tú quiebras sin palabras, nadie confía en ti. Entonces yo creo que esa es una esencia que tengo en EcoCacao y en la familia. Otra buena decisión fue ser curioso. Siempre, ser curioso. Muy curioso. Siempre atento, los ojos abiertos y tener ese olfato de hacia dónde camina la gente en la industria. Rodearme de gente que me sume siempre. Y la tercera, y creo yo, una buena decisión fue cambiarme de café a cacao. Hoy puedo decirte que fue una decisión oportuna. Como te dije, dejé el sentimentalismo de un lado, que todavía lo tengo. Hasta lo último intentaba exportar más café. Tenía mis clientes en Japón, atendía con cafés especiales. Pero de a poco dije, este no es un negocio y uno tiene que estar en el negocio porque nadie es fundación. Claro. Si tú no estás en un negocio que te genere rentabilidad, tú tienes que dejar ese negocio. ¿Cuál es la actitud hoy que debe tener un empresario? Mira, yo creo que hoy la actitud es quejarse menos, entender más el mercado y saber que hay oportunidades. Mi padre una vez me dijo, el problema no es falta de plata, la plata siempre aparece. Y eso es mensajes para los emprendedores. Tengo esta idea, pero no tengo plata. Cuando tu idea es buena, cuando tú estás convencido de lo que haces, tú vas y tocas puertas. Tengo esta idea. Lo que escasea en el mundo y en el país son buenas ideas innovadoras. Y cuando tú vas donde un empresario con buenas ideas, yo financio esa idea, o un banco, o cualquier otra persona. Y yo creo que esa es la actitud que hoy se necesita en el país. Es decir, un país que está atravesando situaciones complejas, viene de situaciones complejas, pero siempre hay oportunidades. Siempre he dicho de Guayaquil somos una ciudad de 3 millones de comerciantes, no de habitantes. Esa es nuestra esencia, el comercio, la vida, el dinamismo, y esa esencia nunca se debe perder. Yo creo que ese es otro baluarte que hay que pasarlo a las actuales y nuevas generaciones. Muy bien, excelente. ¿Y cómo ves el sector? ¿Cómo ves el sector del cacao hoy en día? Mira, el cacao ecuatoriano, hoy somos el tercer o cuarto producto de exportación no petrolera. No estamos peleando con las flores, que tienen también una participación importante, pero el cacao, yo estimo que estamos ya cerrando en $1.000 millones. Viene creciendo. Viene creciendo sostenidamente en los últimos 10 años, producto de la inversión privada, hay que decirlo, del esfuerzo privado, de la innovación privada. Hoy estamos tocando puertas al gobierno, no pidiendo plata porque no tienen recursos, pero sí pidiendo que se sumen con política pública que no detengan ese crecimiento y que aumenten productividad en el campo, no sembrar más, sino apoyar y apuntalar conjuntamente con nosotros, con la empresa privada, que sabemos cómo hacerlo, con proyectos y programas de apoyo al pequeño productor. Es decir, lograr que este pequeño productor
aumente su producción con capacitación, con escuelas de campo, con insumos. No es simplemente un crédito, claro, Alberto, porque crédito, sino productividad. Cuando hablamos de que al Ecuador le falta competitividad, claro, porque el Ecuador es caro, el Ecuador es carísimo para producir, pero no nos podemos poner a llorar. Entonces, pedimos competitividad. En el campo, en el cacao, la competitividad va de la mano de la productividad, porque el productor y el exportador no podemos controlar el precio. El precio del cacao es un commodity que se maneja como el petróleo, como el oro, en las bolsas internacionales, en donde no tiene opinión nosotros de que sube o que baje. Y me apena mucho cuando veo al pequeño productor pidiendo más precio por su cacao. Y tratamos desde el sector privado, empresas serias, que trabajamos en programas sostenibles con productores, ayudarlos a aumentar productividad y calidad. Entonces, si un productor que hoy su media, que tú tengas una idea, son 7, 8 quintales por hectárea año, que es bajísimo, ya con pequeños cambios en su manejo de su finca, correcto, logra aumentar el 50% esa productividad. Y fantástico. O sea, de 8 quintales a 12 quintales. A 12 quintales. Y no solo eso, con una buena calidad aumenta el 20% el precio. Entonces, eso sí es sostenibilidad para este pequeño productor. Ahí debemos trabajar, ahí es que pedimos al gobierno trabajar conjuntamente con el sector privado enfocándonos en eso, que Ecuador produzca cacao de mejor calidad y mayor cantidad en ese pequeño productor. Y resuelve un problema social importantísimo, de que la gente no salga a las ciudades, claro, y que la gente siga sembrando el producto que es el manjar de los dioses, la bebida de los dioses, que se decía hace tiempo. Ya vamos a hablar un poquito del origen del cacao también, pero yo creo que son temas sencillos de ida y vuelta, pero que se tienen que concretar, Alberto. Claro, porque una de las cosas importantes creo también es darle un sentimiento de orgullo a ese agricultor o a ese productor cacautero que está en el campo para que la siguiente generación, sus hijos, se quieran quedar, ¿no? Por supuesto, porque si ese productor sigue cosechando cacao, lo cuida, lo ama el producto, claro, pero no es reconocido en precio, en cantidad, en calidad. Obviamente... Lo que tú decías, no es negocio. Esto no es un negocio y esto ya el romanticismo se acabó. Claro. Si no me da de comer el cacao, me cambio a maíz, me cambio a lo que sea. Lamentablemente aquí los productos agrícolas todos son estacionales, pero yo creo que dentro de todo el cacao es muy noble. Déjame decirte que es muy noble el cacao. Me encanta viajar al campo, me encanta compartir y ver cómo la gente te habla bien, cómo ves crecer, ves una televisión, una moto, ves cómo realmente hay progreso en el campo, la gente que trabaja en cacao. Eso no nos puede parar, eso más bien nos debe incentivar a lograr que esas 150.000 familias logren una mejor calidad de vida. ¿Y qué tan unido está el sector? Mira, yo creo que actualmente como presidente de Cacao la idea ha sido primero levantar una radiografía de una planificación estratégica. Si una empresa, un gremio no sabe hacia dónde camina, no tiene éxito. Si una empresa, un gremio, una persona natural no sabe cuáles son sus objetivos claros y qué aliados debo buscar, porque son travesías largas. Por más pequeño o grande que seas, tú necesitas acompañarte, claro, y rodearte. No puedes ir solo. Rodearte. Ya no existe, yo no soy Superman. Nadie es Superman. Nadie puede jugar a ser Superman. Entonces, hemos hecho eso, creo que ha sido un buen ejercicio, ya lo tiene Anecacao. Lo más importante es que hemos incorporado lo que tú decías a otros actores, a productores que opinen, a productores de Nacional, de CCN, a la industria, a los chocolateros, para que nos unan objetivos comunes y levantar con esta información un documento que ya lo tenemos, que sea importante la hoja de ruta que le permita entregar al gobierno, decirle dónde suma el gobierno para que este sector, este gran buque, que es el cacao ecuatoriano, llegue con mayor velocidad a un mejor puerto. Que vamos en aguas caminando, sí, pero se puede mejorar la velocidad y el buen caminar del sector. Claro, en esta metáfora marina ayuda un viento de popa, ¿no, verdad? O sea, algo que empuje más para que se pueda llegar más lejos. Dice una famosa frase, solos llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos. Háblanos acerca de ti un poco. ¿Cuáles son tus valores personales, Iván? Mira, soy muy terco
obstinado, por más compleja que sea la situación, siempre busco una salida. Definitivamente no me derroto fácilmente. Puedo golpearme, puedo resbalar, y me he resbalado muchísimo, me he equivocado mucho, pero siempre tengo esa actitud positiva de lograr buscar salidas. Para todo hay salidas, no una, varias salidas. Me gusta siempre tener plan A, plan B, plan C para cualquier opción, y creo que también soy una persona que reacciona rápido. Cuando tú reaccionas rápido ante una adversidad, hay gente que se queda sentada, pero la reacción es importante. Rapidez, positivismo, Perseverancia. Curiosidad. Y trabajo. Y trabajo. Eso es lo más importante, el trabajo. Me levanto temprano, la bolsa abre 3 de la mañana, a veces cojo mi celular a las 5, 11 de la noche estoy mandando mensajes a mis equipos, y bueno. Integridad también, hablabas del el valor de la palabra. Yo creo que eso es importante cuando llegas al campo y te saludan con cariño, la gente cumple, porque cuando no hay plata tú tienes que comprar fiado. Y me ha tocado comprar fiado, a crédito, pero con palabra. Te pago el viernes y el viernes lo pago. Entonces, y el campesino sabe que tú le vas a pagar. Y esa confianza no tiene precio. A mi hijo le decía, cacao con plata compra cualquiera. El desafío tuyo es comprar a crédito cuando se termine el dinero. Porque obviamente, no te olvides que somos una empresa nacional. Ecocacao es una empresa 100% ecuatoriana. Y estamos compitiendo en una liga como la Premier League con los grandes monstruos que están aquí en el Ecuador. Las multinacionales que tienen una gran chequera, que tienen unas grandes ventajas versus las empresas locales. Pero allí, mira tú, en vez de sentarme a llorar con estos gigantes que me van a matar, que van a arropar, busqué y dije cómo trabajo articuladamente, cómo busco mi espacio. Y hoy Ecocacao tiene un espacio, tiene un modelo de negocio en el cual es respetado ese espacio por estos monstruos. Siempre digo, no soy una persona de una estatura media y estos son unos gigantes, pero eso es importante, que uno puede ubicarse en medio de estos movimientos, Alberto, y buscarlos a todos como aliados. Al final del día todos estamos sentados en la misma mesa. Hago negocio con ellos hacen negocios conmigo, yo hago negocios con más pequeños y siempre... ¿Te has ganado el respeto de ellos? Yo creo que son los años, Alberto. Ganar el respeto, ganar un nombre, te cuesta muchísimo, una trayectoria, perderlo también. Pero bueno, estamos acá, pasé de la historia, esa etapa en la vida pública que estuve hace poco tiempo como ministro de Estado. ¿Cuál es el mayor aprendizaje en esa etapa? Mira, fue mi mejor MBA, diría yo. El ministerio. El ministerio. Entender a los zapateros, a los camaroneros, entender a los arroceros, a los cangrejeros. Fui el ministro de Producción, como Ministerio de Inversiones y Pesca. Ahí pudiste ver todos los gremios, digamos. Toda la dinámica productiva del país, pero había algo en común. La diferencia son los productos, pero la forma de trabajar es la misma. ¿Qué piensas de los ecuatorianos en su actividad productiva? Me encanta, Ecuador me encanta. Somos gente noble, somos gente grata. Hay mucha gratitud. Donde tú vas te van a dar siempre la mano. Aquí no es como los países nórdicos que cada quien busca unidades independientes. Aquí somos gente muy noble, solidarios. ¿Tuviste una buena experiencia por el ministerio? Yo diría que sí, mira. En el balance, ¿no? Fue debut y despedida. Estoy donde estoy cómodo. Me han dicho que si quiero regresar, no quiero regresar. Di mi mejor esfuerzo. Me topé con muchísimas vicisitudes, no es como la empresa privada. Yo soy un hombre de decisiones, rápido y concreto, y de resultados. Y acá en el ministerio tú puedes tener estrategias, pero siempre hay gente que no quiere ir a tu ritmo porque no quiere o porque quiere otra cosa. Y esa complejidad sucede en la función pública, pero en fin... La complejidad de intereses, ¿no? Pero, es más fácil alinear los intereses en tu propia empresa, digamos, con los tuyos. En fin, pero hay un tema cuando tú dices son los intereses del país.
Y los intereses del país, cuando fui ministro, estuvieron por encima del cacao, por encima de los exportadores, por encima de todos, siempre priorizando aquellos sectores que verdaderamente necesitan y que muchas veces nosotros no vemos. Y ese es el grave problema, esa individualidad. Si los invito a los empresarios más bien a ver más esa realidad social en donde podemos desde nuestro lado empresarial dar un poquito más y podemos participar de una mejor forma. Aportar. A solucionar muchos problemas. Muchos problemas que muchas veces somos cómodos que el gobierno lo solucione. El gobierno está desbordado. Claro. Y no todos los gobiernos están desbordados. Entonces yo sí creo que si logramos tener esa dinámica, ese compromiso, vamos a tener la mejor sociedad y mejor gente. Cuando se me acerca alguna persona a preguntarme de cacao, de chocolate, me gusta hablar de eso. Yo no tengo secretos. En este negocio no hay secretos. Secretos no existen. Antes de que nos quedemos sin tiempo, yo quisiera que me hables de los orígenes del cacao, ¿sí? Porque te conté tras cámaras que tuve una conversación ahí, ¿no? Yo decía, es ecuatoriano, explícame con fundamentos del origen. Mira, arranco con una anécdota breve. Hace unos 7 años fui invitado a Venezuela. La empresa más grande venezolana nos invitó a dar una conferencia, a conocer con productores, porque el Ecuador no solo exporta cacao, ni semi-elaborado, ni chocolate. El Ecuador exporta conocimiento, tecnología. Somos un país que conocemos mucho de este producto y por eso vamos a otros países a compartir estas buenas experiencias que se han hecho en el Ecuador. Y cuando me paré en un auditorio con más de 300 productores en Venezuela, entonces me presentan. Iván Ontaneda en ese momento también era presidente de Necacao, por allá en el año 2013, 14. Y me dice, sí, hola, soy Iván Ontaneda, vengo del país que produce el mejor cacao del mundo. Y fue un silencio total en la sala. La gente esperaba, nosotros producimos el mejor cacao del mundo, Venezuela. Entonces retomé y dije, bueno, va de nuevo. Hola, soy Iván Ontaneda y vengo del país que produce el mejor cacao del mundo, también con Venezuela. Entonces me aplaudieron y eso es lo que la gente defiende. Y eso es lo que pasa también en los orígenes del cacao. Llegó Cristóbal Colón, llegaron los españoles, llegaron por Centroamérica. Obviamente llegaron por las islas, por Cuba, llegaron por República Dominicana y México. En México se encuentran con los aztecas, encuentran la bebida de los dioses, Moctezuma, pues obviamente ahí arrancó la historia de la aventura de colonización española, 1500 y tanto, 1492, y ahí es que se descubre el cacao. Pero eso no significa que el cacao estuvo en México. Empiezan a bajar los españoles y había cacao pues al sur también, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Pero bien, ¿dónde nace el cacao? Aquí ya tenemos que ir a información científica. Hace 8 años aproximadamente, un grupo de importantes científicos europeos encontraron vestigios en Palanda, cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, en el oriente ecuatoriano, suroriente, vestigios importantes de que hace 5.000 años se usaba cacao y consumían cacao la gente que vivía en Palanda. Y eso es Ecuador. Los mexicanos es hace 3.000, los peruanos es hace 3.500 años. Ecuador son 5.000 años de historia, verificados con carbono 14 y los invito a que revisen la historia de Palanda, en donde nace el origen del cacao ecuatoriano. Y es un cacao que porcelana, con la almendra blanca, un cacao especial. Y te cuento que yo estuve en Palanda hace unos 9 años, incluso antes de que los científicos descubran. Fui a visitar, a conocer, a ver, y fue para mí una sorpresa. Cuando la almendra del cacao es roja, es color chocolate, tú lo has visto, claro, el cacao. Pero esta era una almendra blanca y olía como a manteca de cacao. Y eran los árboles diferentes, grandes y todo. Entonces, puede entender un poco más la diversidad de cacao. Obviamente vino cacao también de Centroamérica, pero el origen del cacao, el Teobroma cacao, es ecuatoriano 100% y lo puedo decir con absoluta confianza. ¿Y cuántas variedades hay hoy en día producto de esa? Mira, hay muchas variedades científicas, pero reconocidas. Obviamente aquí en el Ecuador manejamos 2 tipos de cacao. El cacao nacional fino o de aroma, en donde el Ecuador es el primer productor y exportador del mundo.
Y el cacao CCN 51, que es un buen cacao, que fue descubierto aquí en este país por Homero Castro hace más de 40 años. Una variedad de altísima productividad y que hoy se está desarrollando como un cacao de alta calidad también. Eso ha logrado que el Ecuador hoy sea un productor de 400.000 toneladas de cacao, ser el tercer productor en cantidad a nivel mundial. Somos el número 1 en América y el tercero a nivel mundial. Los dos primeros son africanos, Costa de Marfil y Ghana. Nosotros somos el primero en calidad. Somos el productor de cacao fino de aroma del mundo número 1. Y eso obviamente nos permite participar en recetas, en muchas industrias a nivel mundial que hacen sus blends, porque se vendió la historia también de que Ecuador tiene que hacer todo ese cacao chocolate. Yo estoy de acuerdo en el valor agregado, pero el valor agregado no solamente está en hacer chocolate, hay muchas otras cosas. El grano de cacao tiene valor agregado. Los perfiles, yo no exporto cacao, yo exporto sabores. Yo exporto diferentes formas de sabor que vienen desde la propia post cosecha. La post cosecha de cacao, que se la realiza de buena manera, permite a ese mismo grano de cacao obtener sabores exquisitos que se usan en mezclas de cacao a nivel mundial. Es más, bueno, voy a hacer una analogía, ¿no? Es como el proceso del vino, que dependiendo del tipo de barril o el tipo de condiciones de elaboración. Aquí hay temperaturas, hay barriles, hay secado, hay cámaras, todo en ese madera. Proceso hace que el aroma y el las sabor, horas sol que le das, o sea, sea diferente. La humedad, es decir, estamos hablando ya de temas altamente científicos y con muchísima mecanización, porque al final del día tu cliente, ¿qué te pide? Cuando te compra un cacao, un perfil de sabor, y él quiere que le des replicabilidad. Replicabilidad significa quiero 10 contenedores al año de este sabor. De ese mismo perfil. Porque si tú le dices, tengo este que está mejor, no quiero. Yo quiero este perfil porque ese es el perfil que lo uso para mi receta de chocolate. Lograr replicabilidad y consistencia es el desafío más grande que se tiene en esta industria. Y a nivel mundial, esto que me está diciendo es fantástico, y a nivel mundial, el productor de chocolate o el que usa el cacao ecuatoriano, al reconocer estos perfiles, ¿lo reconoce en la etiqueta? ¿Dice cacao ecuatoriano o establece perfil con sabor y olor a? Mira, yo creo que el cacao ecuatoriano bien trabajado, bien fermentado, se reconoce por el sabor. Yo cuando pruebo un chocolate no necesito leer hecho en Ecuador. Sé que es cacao ecuatoriano, sé que es chocolate de Ecuador. Eso pasa en Bélgica, en Suiza, aquí en Ecuador, donde tú quieras. El cacao ecuatoriano es inconfundible, el buen cacao del Ecuador. Insisto, muchos desafíos por delante, sí. Es un desafío tremendo. Consolidar eso. Tremendo de consolidar eso, claro. posicionar de mejor forma, no solamente casa adentro, porque la mejor forma de reconocer que el cacao sea un producto de calidad es obviamente en mejor precios y mejor competitividad para nosotros. Bueno, los mejores de los éxitos siempre para tus gestiones y para este sector. Vamos a terminar esta entrevista con un ejercicio que me gusta hacer. Yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente, ¿no es verdad? Equipo. Equipo de colaboradores, EcoCacao. País. Ecuador. Ecuador. Cacao. Los ríos. Los ríos. Éxito. Equipo. Equipo. EcoCacao. Mi vida. Muchas gracias, mi querido amigo. Un gusto de tenerte acá. Muchas gracias. Ustedes, amigos, por habernos acompañado esta linda entrevista, profunda, amena y fluida, sobre un gran empresario. Gracias. Y sobre un gran sector. Gracias, Alberto. A ti.